si sos hijo de Dios, tenés una misión. Tenés una misión. Entonces, misionero es aquel que acepta de una manera personal y voluntaria cumplir la misión a la cual Dios nos llamó. ¿Cuál es la misión? Si hay una persona que es llamada a realizar o a desempeñar una función, a llevar a cabo una tarea, ¿cuál es esa tarea? ¿Cuál es la misión? Y como dije, es muy sencillo. No tenemos que buscarles tantas complicaciones ni una quinta pata a la mesa o al gato, porque la Biblia es muy clara y lo resume de una manera fantástica. Vamos a ver solamente 3 versículos que nos van a dar claridad acerca de nuestra misión. En primer lugar, vamos a decir así: la misión declarada o resumida. Es un texto que conoces seguramente de memoria y se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y ahí dice así: Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad ¿a qué? A toda criatura. Vamos a ir avanzando más en algunos conceptos. Pero acá dice, vayan y prediquen. Me voy a detener en esa palabra. La palabra en el original es keruso. Es la misma idea de alguien que está comisionado por un rey para ir a dar una noticia. También esa palabra tiene que ver con proclamar a viva voz. Proclamar a viva voz. No somos espías, no somos encubiertos en el mundo. Debemos manifestarnos. Muchos me dicen, si no tengo el don, es verdad que Dios te va a usar de una manera especial si te capacitó, te dio el don de evangelista, pero fuimos llamados y es una orden. Predicar el evangelio, hacelo a viva voz, aprovechar cada oportunidad. Que el que se te cruza en el supermercado, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en donde te encuentres, proclama el evangelio claramente. La comisión declarada, o vamos a decir así resumida, cortito, predica. La comisión o la misión descripta, y la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. No hay contradicciones. Encontrás el desarrollo o la descripción de la tarea. Cuando vas a trabajar en las empresas te dicen, acá hay una descripción de tarea, lo que se espera que vos cumplas. Eso es Mateo capítulo 28, 19 al 20. Y dice, por tanto, id. Me detengo ahí. Esta expresión es mientras siguen avanzando, yendo, viajando, moviéndose en sus actividades, en su cotidianeidad, en todo lo que tienen que realizar, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Discípulos, vamos a decir, es un alumno, es un seguidor, un aprendiz, alguien que por estar cerca, por vivir y ver y comprobar y experimentar, va aprendiendo y creciendo. Pero no un seguidor de mí, un seguidor de Cristo. ¡Wow! La descripción de esta tarea no termina con solamente, a veces no tendremos el tiempo, es verdad. A veces en el micro te cruzas con alguien o en algún lugar tan cortito tiempo que tal vez solamente entregaste un folleto. A veces solamente pudiste presentar rápidamente el evangelio. Tal vez no te da el tiempo de decirle, bueno, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Y le guías a esa persona a poner su fe en Jesús. Tal vez no lo tenés el tiempo. Pero nosotros debemos aprovechar cada instante y que la persona, el proceso, el desarrollo completo de esta misión, de esta tarea, es que se convierta en un discípulo. Para que éste a su vez vaya a otra persona a compartir el evangelio y a ser otro seguidor de Jesús. Y ves cómo la iglesia va a crecer. Cómo el evangelio se va
a esparcir y va a llegar a todas partes. Y el propósito es que las personas vuelvan al propósito original de Dios. Tener una relación con Él. Regocijarnos en Él. Pero solamente eso es posible. La relación restaurada por medio de Jesucristo, quien vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas, etsos, la palabra griega. A toda etnia, esa es la palabra, de ahí viene nuestra palabra etnia. Pueblos, razas, lugares. Si es morochito, si es blanco, si habla en tal idioma, si tiene tal costumbre, a todo lugar. Dice, haced discípulos a todas las naciones, y después va en esa descripción bautizándoles en el nombre del Padre. Si te das cuenta, no se bautizan antes de creer. El bautismo nos salva. El bautismo no es un rito, si bien es algo que debemos obedecer, pero es como un testimonio posterior a algo que sucedió acá. Le recibí a Cristo en mi corazón. Es interesante, los primeros cristianos que se bautizaban se la jugaban. Hoy todavía hay vivencias así como aquellos primeros en Medio Oriente, por ejemplo. Saben que cuando lo dicen públicamente a través del bautismo, yo un día creí, puse mi fe en Jesús y lo estoy manifestando en el bautismo, se la están jugando, se juegan la cabeza. No puedo dar nombres, pero hay un conocido que se mueve en Medio Oriente y me decía, Joel, ¿sabes qué? Vamos a hacer bautismo. Y aprovechan, son clandestinas las iglesias. Y aprovechan, llenan una tina. Para nosotros es muy loco porque nosotros no entendemos esto. ¿Qué? Aprovechan, primero se bautizan y después se bañan. Pero lo hacen público, quieren hacerlo público. No puedo dar nombres. Hay un no voy a decir las siglas tampoco, que se convirtió, vamos a decirle así, un exterrorista, otro exterrorista, que dijo, yo quiero que vayamos a compartirle a mi familia, porque yo estaba muerto, estaba perdido, me enseñaron tantas mentiras y ahora encontré la verdad. Vayamos a compartir y voy a ir a predicar a tal lugar. Y le dijeron, te van a matar. Yo ya estoy muerto. No quiero que esos vayan a la perdición eterna. Predicar el evangelio, la descripción de nuestra misión, de la tarea. Pero muchos dirán en esta mañana, ¿tengo que necesariamente salir de Paraguay para realizar la misión? No. ¿Cómo? En Hechos capítulo 1, me encanta, versículo 8, dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? No es una denominación, no se está refiriendo a eso. Es alguien que se da a conocer, se identifica y por lo tanto va a contar. Va a dar a conocer acerca de Jesús, acerca de sus vivencias, de cómo Él fue alcanzado. Dice, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Sabes que la iglesia empezó en Jerusalén? Con judíos. Pablo no tenía los nombres que a veces podemos confundirnos entre Pablo y Saulo. Es porque todo judío tenía dos nombres, hasta hoy. El nombre que utilizan con los gentiles y el nombre que es conocido entre los judíos. Saulo es el equivalente a Shaul, Saúl. Y ese es el nombre que vas a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en esa progresión. Tenemos que entender Hechos de los Apóstoles, que es un libro de transición. Hay cosas que van a empezar y después van a ir desapareciendo. Y nos van a ir enseñando cómo se movieron los primeros cristianos, las primeras iglesias.
En todo entorno en el que Pablo se mueve todavía con judíos va a aparecer Saulo. En momentos en que ya se limita a gentiles va a aparecer Pablo porque era su nombre. Él era ciudadano romano, no nos olvidemos. Pablo. Y ellos tenían que ir a todo lugar, ser testigos. Y dice, en Judea. En esta mañana quiero preguntarte, ¿cuál es tu Judea? Tal vez es tu familia, tu entorno más cercano, tu ciudad, tu barrio. Después dice Judea, un poco más allá. Interesante. ¿Qué dice? El siguiente. Acá me detengo porque entra en corto mi mente. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana? Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Juan capítulo 4. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Que judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevan. ¿Sabes qué? Entré en corto que el Evangelio tengo que llevarlo incluso a lugares que tal vez no es mi preferencia. ¿Y sabes qué? Me acordé de Jonás. No lo estoy defendiendo a Jonás. Pero ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? No voy a ir al texto, pero con Jonás. ¿Cuál fue la bronca, el enojo de Jonás y por qué no quería hacer? Era nacionalista. Sabía que los de Nínive eran personas malas, malvados. Hay libros extrabíblicos históricos que dicen que desollaban a sus enemigos, que había un rey que en su jardín colgaba los cuerpos de sus enemigos como trofeos. Eran gente mala. Pero Dios les amaba y quería salvarlos igual. Quería darles la oportunidad. Y Jonás lo dice, Señor, yo sabía que vos sos misericordioso, que vos les vas a dar una oportunidad. Por eso no quiero ir. Por eso no quiero hablar. Samaria. Judíos y samaritanos no se llevan. No se relacionan. ¿Tendrán sus razones humanas? Sí. ¿Tendrán sus razones humanas? Sí. Pero dice Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Lo último de la tierra. No necesariamente tengo que salir de mi país para hacer esta misión. Pero no debo olvidar de que afuera hay mucha necesidad también. Hoy quería compartir, pero iba a extenderme demasiado, la ventana 1040. La necesidad terrible. Hay más de miles de millones, no me acuerdo la cifra exacta ahora, de gente que no ha escuchado el Evangelio. En países de África, de Medio Oriente, de China. Lugares donde no ha llegado el Evangelio. La misión más importante es ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. El deseo del corazón de Dios, como dije hace rato, es restaurarnos, como fue al principio. El cielo conectado con la tierra, Dios conectado con el hombre para mostrar su grandeza, pero tener relación con Él y que el hombre pueda disfrutar de Él, porque Él es mío y yo soy de Él. Pero a causa del pecado de Adán, cuando el hombre decidió creer la mentira del diablo, escogió vivir a su forma. El Evangelio, la misión, no es solamente hacer buenas obras. Jesús dijo, a los pobres le van a tener siempre. Hay que ayudar. Pero un viaje misionero o predicar el Evangelio no tiene que ver con regalar cosas solamente. Es entregar el mensaje completo, la verdad, el mensaje completo. Sos pecador, soy pecador. La condición del hombre. Hay condena por causa del pecado. Estamos separados eternamente de Dios. Pero ¿sabes qué? La buena noticia, porque eso es evangelio.
Hay buenas noticias porque antes había malas noticias, pero la buena noticia es que hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otra forma. No es religión, no es ritos, no es obras. Es poner tu fe en Jesucristo al comprender tu condición. Ese es el evangelio. Podés hacerlo muy, muy práctico, muy sencillo, muy corto. El mensaje no cambia. La modalidad, la estrategia, lo que vos quieras hacer podés cambiar. Pero el mensaje es el mismo. Somos salvos solamente por Jesucristo y porque necesitamos de un Salvador. No tiene que ver la misión con distancias geográficas solamente. O incluso con idiomas. Es importante si Dios está llamando a alguna persona, está poniendo un peso en su corazón para servir en otro lugar, en otro país. Claro, tiene que aprender el idioma, pero no se limita a eso, porque como dijimos, podemos empezar en nuestra Jerusalén y extendernos hacia Judea, incluso a Samaria, lugares que no nos agradan, que tal vez no es nuestra preferencia. Pero ¿saben qué? Cuando estaba estudiando para compartir esto, y esto lo quiero decir con mucho respeto, con mucho cuidado. Hay organizaciones cristianas que hacen estadísticas acerca del crecimiento, de la evolución de las iglesias cristianas. No voy a dar cifras, pero lo voy a mencionar. Algo que está apareciendo últimamente en las estadísticas de las iglesias, no hablo de una en particular, hablo como una generalidad en el mundo evangélico cristiano. Es un crecimiento no natural. ¿Cómo? ¿Cuál era el crecimiento natural? Cuando los primeros cristianos iban y predicaban el evangelio. Y la gente entendía el mensaje, recibía a Cristo y venía y se unía cada día se sumaba a aquellos que iban a ser salvos. Dios sabe quién va a ser salvo. Pero hoy nos encontramos con un crecimiento no natural, y lo digo con mucho temor. Gente que viene de otra iglesia. O cuando los miembros de mi iglesia tienen hijos. ¿Y está mal? No está mal. Pero nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, a ir y compartir el mensaje, las buenas nuevas, el mensaje de salvación a un mundo que está en tinieblas y no conoce del Salvador. Todavía sigue siendo mi responsabilidad. En este resumen acerca de cuál es la misión, podemos ver qué hacían los primeros misioneros, y es un modelo, por ejemplo, para nosotros. Ellos evangelizaban, eso se reentiende. Podemos encontrar muchos versículos en la palabra de Dios, pero por ejemplo en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados a Salamina anunciaban que la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí vemos claramente cómo hacía. Pablo se iba a la sinagoga, como un ex fariseo se les permitía compartir algún pensamiento, y aprovechaba y compartía el evangelio, y empezaba a diseminarse el evangelio, y también gentiles empezaban a crecer, a conocer a Jesús. No solo evangelizar, enseñar. Hechos capítulo 14, versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 28 dice hacer discípulos, versículo 20, enseñándoles. Enseñanza, enseñaban. Ellos estaban como una ayuda en la apertura, en la fundación de nuevas iglesias, de nuevas obras. Exhortación, pero no en el concepto que nosotros muchas veces pensamos. Tengo el don de exhortación y en el baúl de mi auto tengo un bat de béisbol. Perdón la ilustración, pero es como que yo exhorto y lastimo. La exhortación bíblica
tiene que ver con sí amonestar, pero animar. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, amonestándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La persecución empieza cuando vos te pones en la brecha, cuando vos oís la voz de Dios y decís, yo voy a ser esa persona. Tal vez no me voy a ir a otro país. Tal vez no me voy a dedicar a tiempo completo, pero yo voy a ser un testigo. Vas a tener persecución. Y acá estaban estos misioneros, apóstoles que realmente animaban, desafiaban a estos hermanos que estaban pasando dificultades, pero ayudaban en el establecimiento. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ayudaban en la fundación a establecer las iglesias. Terminamos en esta mañana con una última pregunta. Hemos visto qué es un misionero. ¿Qué es la misión? ¿Cuál es el papel de la iglesia entonces en las misiones? Hechos capítulo 13, vamos a leer algunos versículos allí. Dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Hay algunos detalles. Voy a tratar de hacerlo breve porque no quiero extenderme. El texto es muy rico. Algunos elementos a considerar. En primer lugar, vemos acá una iglesia local. Nosotros sabemos que la iglesia son, en realidad, vamos a decir así, universal, no la denominación. El concepto de la iglesia universal son los individuos que han puesto su fe en Jesús y le han recibido como su Salvador. O sea, vos, yo, todos. Todo individuo que ha puesto su fe en Jesús es iglesia. Y acá está hablando de una iglesia local. El grupo de hermanos, aquellos que pusieron su fe, se reúnen en Antioquía. Y dice que había profetas y maestros. Y da la lista de las personas. Bernabé, Simón. Versículo 2. Ministrando estos al Señor. El concepto de esta palabra no solamente es de servicio, sino de entrega, de compromiso, de un sacrificio ofrecido. Ministrando esto al Señor y ayunando. No estaban ociosos. No estaban sin hacer nada. No estaban cruzados de brazos. No estaban andando en pecado. Ojo, no estamos hablando de impecabilidad, perfección, no me equivoco, no peco. Pero no estaban en la práctica del pecado. Interesante. Dios no llama a personas que solamente quieren viajar. No estaban haciendo nada. No estaban sirviendo. No estaban comprometidos. No eran consagrados. No conocen Biblia. No que Dios no dé oportunidades. Pero llamó a personas que realmente estaban comprometidas. Todavía no tenían la designación, la dirección. Pero dice, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Probablemente sí el ayuno tal como conocemos. Privarse de comidas, pero en el sentido de que hay algo más prioritario para mí que lo vital pasa en segundo plano. No el hecho de no comí, quiero que me veas. No, algo que me está pesando en el corazón, algo que es recontra importante y Señor, por favor, lo pongo en tus manos, que lo vital que es comer pasa a un segundo plano. Ministrando y ayunando, interesante.
ahí el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dijo el Espíritu Santo, apartadme. Esta expresión es como marcar y separar. Pongan aparte a estos hombres. Y dice a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Es interesante, hay un término que hablamos de campo semántico. Nuestro idioma no puede resumir en una sola palabra el significado. Entonces hay palabras que rodean entornos para entender mejor. Llamado es una convocatoria a la que podés responder o no. Son llamados, pero escuchan ese llamado, entienden ese llamado porque están sirviendo, porque están comprometidos, porque conocen, porque están consagrados y porque ponen en primer lugar, Señor, mostrame qué querés que haga. Y entonces dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. 3 cosas en resumen de lo que la iglesia forma parte en las misiones. En primer lugar, orar. Porque también la iglesia estaba orando. Así como individuos estaban orando para que Dios les muestre claramente, específicamente qué debían hacer, la iglesia estaba orando. Es una moneda de 2 caras. La iglesia ora, Señor, queremos ser parte, queremos que nos guíes, queremos que nos muestre cuáles son y los individuos que Dios está hablando, poniendo un peso en su corazón. Hay un llamado. Y vos respondés. Vos decidís. Es personal. Orar. La iglesia ora, el individuo ora. Y Dios guía. Dios guía. Obedecer. La iglesia fue obediente porque dijo, sepárenme a estos hombres, a Bernabé y a Saulo. Y ellos entendieron que eso era lo que tenían que hacer. Pero también, esta también es una moneda de 2 caras. La iglesia es obediente. Pero los individuos también son obedientes cuando Dios te está marcando. Y vos decís, vamos a hacer así. ¿Cómo entiendo que Dios me llama? Dios me llama por su palabra. Sí. Dios me llama poniendo un peso. Sí. Dios me llama y entiendo porque es persistente. No te deja. Pone un peso, te habla a través de su palabra, pone un peso en tu corazón, es persistente, no se queda callado, el Espíritu Santo sigue insistiendo y porque también pone una pasión en tu corazón. No quería extenderme en lo que fui antes, pero fui misionero. Serví al Señor. Y fue así. Cuando estaba terminando el instituto bíblico, nunca había pensado en el concepto de esto. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser, lo pongo en tus manos. Me acuerdo que el predicador decía, nosotros muchas veces llenamos una lista de cosas que queremos hacer y las llenamos en una hoja, era una ilustración obviamente, y pretendemos llevarle a Dios y decir, Señor, ¿me lo aprobás? Y él decía, ¿cuántos de ustedes en esta mañana dicen, Señor, pongo mi firma? Vos ponés lo que yo voy a hacer. Y renunciás. Renuncias a tus derechos, a tus privilegios, a cosas. Muchas veces renuncias a tu trabajo, a tu carrera, porque Dios te habla tan claramente y hay un peso, es persistente. Y no solamente eso, sino que Dios también va obrando en tu corazón y va poniendo una pasión. Ofrendar, orar, obedecer, ofrendar. ¿Saben qué? Cuando hablamos de ofrenda, lo primero que pensamos es en dinero, que está bien, no está mal. Pero ¿sabes que la primer ofrenda que da una iglesia local es ceder a sus mejores hombres y mujeres para las misiones? Independientemente si van a ir a otro país o no van a ir a otro país. Porque acá dice, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, no como algo místico, les damos el poder.
aprobación, ayuda. Nos comprometemos a estar contigo, a asistirte, a ayudarte. Un reconocimiento. Estas son las personas que Dios estuvo obrando en sus corazones. Y después dice, orando, les impusieron las manos y los despidieron. Soltar en libertad. Abrir las manos. La primera ofrenda que hace una iglesia en cuanto a misiones es soltar las manos, abrir de sus mejores hombres y mujeres para el servicio. Pero también sabemos que es algo material. Pablo se encarga de escribir a los filipenses. Me sorprendo cada vez que leo Filipenses porque tal vez no eran ricos, pasaban dificultades. Si tenés un tiempo para leer Filipenses, el libro del gozo es espectacular. El gozo aún a pesar y todo lo que hay, los elementos en cada capítulo. Pero Pablo se toma un tiempo en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No nos da detalles, pero los misioneros, las personas que están sirviendo, tienen necesidades. En el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tal vez no necesariamente era dinero, tal vez eran cosas materiales que él iba a necesitar, pero estaba el apoyo, la ayuda de la iglesia. Orar, ser obedientes y ofrendar. Si bien la decisión de ser un misionero es de carácter personal, eso es algo que Dios te muestra. Debe encontrar un marco de contención en la iglesia local de cada cristiano. Eso es aquellos que son llamados a un servicio tal vez a tiempo completo. Pero tal vez en esta mañana hay muchos que dicen, Dios no me llamó a irme a otro país. Dios no me llamó a servirle a Él a tiempo completo. Está bien, porque Dios es el que llama y pone los pesos en los corazones. Él es el dueño de la obra. Pero ¿sabes qué? Hay una verdad que ningún hijo de Dios puede desatender y es la que vimos al principio. Todos tenemos una misión. Ir y predicar el evangelio. Ir a contarle a un mundo que no le conoce. Ir a ser discípulos para que estos a su vez hagan otros discípulos. Pero me dirás, bueno, pero yo no puedo porque yo no soy pastor. Yo no estudié en un seminario. Yo no hice un curso. Me encanta en Juan capítulo 9. Hay un ejemplo. Jesús hace un milagro fantástico devolviéndole la vista a un ciego. Este ciego es cuestionado por los líderes religiosos con un corazón duro que no veían al Mesías y no querían creer en las credenciales, los milagros que estaba haciendo. Y allí, después de consultar en varias ocasiones al ciego, ¿qué es lo que pasó? Contanos lo que pasó. Tal vez te estás confundiendo, no entendiste bien, tal vez vos te estás volviendo. Mira, en el capítulo 9, versículo 25, dice así. Entonces él respondió y dijo, ¿quién? El ciego. Porque incluso le plantearon, ¿es pecador? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Desde la sencillez de tu persona podés compartirle a alguien. No le vas a dar palabras complicadas ni técnicas, pero decirle, yo estaba perdido. Esta fue mi vida. Pero un día entendí que Él me amó. Que a pesar de que me esperaba la condenación, la separación eterna, hay un solo camino. Y ese camino no es una religión, no es un rito, tiene nombre, se llama Jesús. Y quiere ser tu Salvador. Y le compartís el evangelio. Les invito a inclinar sus rostros en esta mañana. Estás compartiendo tu fe. Estás hablándole a otros de Jesús.
Estás compartiendo a un mundo que no conoce las buenas nuevas. Hay salvación en una persona, Jesucristo. Y qué bueno que no es por obras, porque no nos da el cuero. No nos podemos salvar. Solo Él lo puede hacer. Tal vez hoy es el día de decir, Señor, hoy me comprometo. No soy un misionero a tiempo completo, pero tengo una misión. Voy a hablar de ti. A tiempo y fuera de tiempo. Pero tal vez hay algún muchacho, chica, no sé, gente adulta diciendo, Señor, nunca había considerado. Tal vez me estás llamando a un servicio. Guíame, mostrame, tómalo en serio. Tal vez está poniendo un peso en tu corazón. Escúchalo. Orá por eso. Pero tal vez en esta mañana hay alguna persona que está por primera vez, o tal vez muchas veces viniste, pero no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Te hago esta pregunta: si hoy morís, ¿dónde vas a pasar la eternidad? La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero qué lindo saber de que hay un camino. Jesús lo dijo. Y Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, y puedes poner tu nombre ahí, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana te invito a hacer una oración de fe. Si todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, puedes cerrar tus ojos y decirle así en esta mañana: Dios, hoy entiendo que soy un pecador. Tu palabra lo dice. Hoy, Señor, entiendo que por mis pecados estoy condenado. Voy a una eternidad separado de ti. Pero también en esta mañana, por medio de tu palabra, puedo saber la verdad de que hay un camino. Y es Jesucristo. Pongo mi fe en Él. Le abro la puerta de mi corazón y le recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona que ha puesto su fe en Jesús en esta mañana, puedes levantar tu mano. Alguien que le dijo: Señor, hoy entendí este mensaje. Le recibo a Jesús en mi corazón. ¿Hay alguna persona así? En esta mañana pregunto: ¿quién toma el compromiso? Señor, yo voy a ser testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y si querés, a donde vos me lleves. Alguien que quiera hacer, se puede poner de pie. Alguien que dice: Señor, me comprometo, empezando desde acá. Tal vez no a tiempo completo, pero voy a ser testigo tuyo, de vos, Señor. Voy a compartirlo al mundo. Alguien que dice: yo, Señor, tomo este compromiso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por amarnos. Bendice a la iglesia, Señor, a cada miembro, y ayúdanos a ser testigos en un mundo que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén.